Muy buenas noches, bienvenidos al programa El Envite de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Gracias por acompañarnos. Otro jueves terminamos la temporada para el programa. El curso político también pronto coge vacaciones, pero los acontecimientos cada vez que hemos hecho el programa han sido uno detrás de otro como un serial, con capítulos sobre asuntos que se han seguido y se han alargado a lo largo de la temporada, como el del petróleo, el de las prospecciones. Entramos en los capítulos finales, ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado. Hoy vamos a debatir cómo queda el tema, porque el gobierno hoy se ha reunido, el gobierno canario continúa en que se opone a las prospecciones y que intentará redoblar su rechazo. Hablaremos de ese tema, hablaremos también porque el cambio político trascendental que se ha producido en las últimas semanas en España con la abdicación del rey lleva a los últimos capítulos también. Hoy en el Congreso el aforamiento del rey y saben también la noticia de la imputación de la infanta Cristina. Afecta a la Casa Real, lo vamos a abordar en el programa y miraremos incluso al deporte, no por el Mundial, sino por los incidentes en la Unión Deportiva Las Palmas. El programa viene cargado, como ven. Nuestros invitados son Lope Afonso Hernández, del Partido Popular, concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Bienvenido, Lope Afonso. Muchas gracias. En el último programa debuta. Bueno, pues esperemos que en la próxima temporada vuelva también Lope Afonso, del PP. Isaac Castellano, que es del Grupo Nacionalista Canario, que es portavoz adjunto, diputado de Lanzarote. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Manuel Fajardo, que es portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Canario. Manuel Fajardo, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Pedro Justo Brito, de Nueva Canarias, secretario de Economía de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias. Buenas noches. Buenas noches. Los cuatro están ya dispuestos. Patricia Santana, compañera, con el guión que nos ofrezcas. ¿Con qué menú? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues después de un par de semanas esperando, el Tribunal Supremo ha emitido su fallo. Ha rechazado los 7 recursos presentados contra las prospecciones petrolíferas y da luz verde para que se busque crudo en aguas canarias. 2 de los 5 magistrados del Supremo se han opuesto a esa decisión y han cuestionado la seguridad ambiental de los sondeos. Y ahora le toca al Ministerio de Industria otorgar la autorización final a Repsol para que comience unos trabajos que el propio ministro José Manuel Soria ha dicho que empezarán en breve. Eso sí, ha calificado de excelente noticia la decisión del Tribunal Supremo. Es evidente que está avalando todo el fundamento de la autorización de prospecciones que hizo el Gobierno de España en marzo del año 2012. ¿Es una buena noticia para las islas? Es una noticia extraordinaria. La mayoría de las instituciones de las islas y las asociaciones ecologistas han dicho que seguirán luchando, que no tiran la toalla. Recuerdan los riesgos medioambientales, sus consecuencias. Los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote han sido muy claros y estudian acudir a Bruselas. Los ecologistas insisten en que los sondeos son innecesarios y peligrosos para el medio ambiente. Además, dicen que van a continuar con las movilizaciones y las acciones de protesta. Y el presidente canario ha comparecido este mismo jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha dicho que el Gobierno seguirá luchando para que no se lleven a cabo esos trabajos. Además, ha lanzado un nuevo mensaje al Partido Popular. Rivero habla de un problema de Estado. Los canarios nos crecemos cuando se producen situaciones de injusticia y de abuso. Sé que el Gobierno de España tiene un problema de partido con Baleares. Hay un claro problema de partido, pero quiero que sepan que con Canarias pueden tener un problema de Estado. Bueno, pues un problema de Estado es lo que ha dicho Rivero justamente hace unas pocas horas. Problema de Estado, el tema del petróleo, que ha ocupado todo el tiempo que ha ocupado y que no concluye a pesar del pronunciamiento del Tribunal Supremo con 2 votos particulares de 2 de los 5 magistrados que no compartían el fallo. La mayoría se impuso y es lo que determina que Repsol podrá, si el Ministerio de Industria finalmente le da la autorización, podrá hacer las prospecciones. Las primeras reacciones sobre este tema, Lope Afonso, Partido Popular. Bueno, pues en mi opinión viene el fallo del Supremo a ratificar lo que ya sosteníamos desde el Partido Popular. El procedimiento administrativo por el cual se ha procedido a autorizar las prospecciones petrolíferas se ha seguido conforme a lo que estaba legalmente establecido. Se sabe ya que la ley de hidrocarburos es la que permite que se realicen prospecciones y sondeos encaminados a saber si en el subsuelo marino puede haber realmente hidrocarburos explotables y de verdad que lo que se ha seguido no es otra cosa que un procedimiento reglado. Parece que, como se ha planteado en los términos del debate político, era un capricho del ministro o un capricho del Gobierno del Estado. Sin embargo, es un derecho subjetivo que tiene en este caso un interesado como Repsol, que se ha planteado y se ha tramitado conforme a los procedimientos legalmente establecidos y que esos procedimientos además han seguido todos los trámites requeridos, sobre todo los encaminados a garantizar que medioambientalmente se cumple con toda la legislación vigente no solamente en España sino en Europa. Esto en suma ha sido lo que ha venido a ratificar
el Tribunal Supremo y, por lo tanto, yo creo que lo que se tiene que hacer es acatar y respetar el fallo judicial. Ahora parece que se quiere incluso mirar si ha habido votos particulares, como en casi todas las deliberaciones que adoptan los órganos judiciales colegiados, como es en este caso la Sala del Tribunal Supremo, que ha conocido este recurso. Por lo tanto, no estamos ante nada extraño, estamos ante el funcionamiento del Estado de Derecho y, por lo tanto, debe ser acatado como tal. A mí lo que me preocupa particularmente es las afirmaciones que el presidente del Gobierno de Canarias ha trasladado hoy, que ahora mismo escuchábamos, donde hablaba de problemas de Estado, pero a continuación también lo ligaba a una posible desafección, a un incremento de la desafección de los canarios. Yo creo que ya está bien de que se arrogue en este tema la representatividad de todas las opiniones de los canarios y también ya está de más que se juegue con el sentimiento cuando se habla de desafección hacia España en una cuestión que es estrictamente política como este caso. Isaac Castellano, Grupo Nacionalista. Yo creo que si hay algo que pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo es lo controvertido que es el asunto. No es tampoco tan habitual que haya una división tan clara en los pronunciamientos del mismo. Como bien se ha mencionado, hay 2 votos particulares de los 5 jueces que componían la sala del Tribunal Supremo y además en la justificación de la sentencia yo creo que también se ponen de manifiesto ciertas debilidades y además también señalan en cierta medida el camino, el recorrido judicial que todavía puede tener esta cuestión, porque 2 de los magistrados señalaban que había que, digamos, consultar a la Unión Europea acerca de la interpretación de normativa comunitaria relacionada con este asunto. Yo creo que eso abre una vía en la que se puede trabajar también en el ámbito judicial y además también planteaba que es cierto que no había gran detalle con respecto a los riesgos medioambientales que se corrían porque estos tendrían que ser descritos posteriormente en la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, también posiblemente existirá la posibilidad de plantear un recurso relativo a la declaración de impacto ambiental tal y como hoy por hoy está, digamos, definida. Pero yo también quiero dejar una cosa bastante clara, porque si bien es cierto que el ámbito judicial y el político pueden discurrir en paralelo, están claramente diferenciados y nosotros rechazamos de forma tajante que una actividad que puede condicionar el modelo socioeconómico de nuestro archipiélago se pueda llevar a cabo sin el consentimiento o siquiera sin la consulta al conjunto de la ciudadanía de Canarias. Hablaba el representante del Partido Popular de falta de respeto, que no se escuchaban todas las voces y lo cierto es que si alguien ha faltado el respeto en esta cuestión son los representantes del Partido Popular cuando decían que las personas acudían a las manifestaciones masivas que se produjeron en las diferentes islas del archipiélago porque se ofrecían bocadillos o batucadas, o cuando el Partido Popular dice representar al 95% de los canarios que no salieron a la calle, o en otras manifestaciones, en este caso del ministro español de Industria, en las que decía que no encontraba a ningún canario en la calle que estuviera preocupado por las prospecciones petrolíferas que se pretenden realizar en las aguas que rodean a nuestro archipiélago. Manuel Fajardo, Partido Socialista. Bien, vamos a ver, aquí hay dos elementos, 2 variantes que son totalmente diferenciables. Una parte es la parte judicial. Acabamos de conocer una de las 7 sentencias. ¿La de Fuerteventura? La de Fuerteventura. Sé que me acaban de informar que en el día de hoy que haya llegado la del Gobierno de Canarias, estamos pendientes de conocerla y bueno, habrá que analizarlas uno a uno, con toda la premura a la que nos hemos sometido, porque hoy es cuando se ha venido a conocer la sentencia que tiene que ver, y perdona que te haga esta rectificación, López, no tiene nada que ver con el procedimiento administrativo seguido para el tema de la declaración de impacto ambiental y la posterior posible autorización que emita el órgano sustantivo, que es el Ministerio de Industria. No tiene absolutamente nada que ver. Esta sentencia tiene que ver con el Real Decreto Ley del año 2012, por el que el gobierno del señor Rajoy, de alguna manera, vuelve a dar vida a lo que estaba parado desde el año 2004, ¿no? Porque
que el gobierno socialista dijo que hasta que no hubiera consenso suficiente con las instituciones y con el gobierno de Canarias deberían de paralizarse estas prospecciones. Y la sentencia, quien se la haya leído, puede llegar a diferentes conclusiones. Una de ellas es que todo eso que nos decían de que esto era un chiringuito, que era una batallita, ¿no? El propio Tribunal Supremo, empezando la sentencia por el final, cuando habla de las costas, llega a reconocer que se presentaban las suficientes dudas de hecho y de derecho de una innegable complejidad. Aquí hemos oído en más de una ocasión prácticamente que estábamos locos aquellos que nos oponíamos a las prospecciones. Pues eso dice la sentencia. Y la sentencia dice algo mucho más grave, no solamente por el tema de los votos particulares, y te corrijo también, lo inusual y lo anormal y lo extraordinario que se produzcan votos particulares, 2 votos particulares frente a 3, no es normal. Lo normal es que las sentencias se dicten por unanimidad. O sea, es algo extraordinario, como decía el señor Soria en este caso, que se produzcan estos votos particulares. Los votos particulares son muy potentes. Los votos particulares dicen lo que decía antes Isaac, habla de la cuestión prejudicial a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y habla de un tema muy importante, que es que se tenía que haber adoptado determinadas medidas con anterioridad y no después, como dicen los otros 3 magistrados. E incluso los otros 3 magistrados hacen una reflexión que yo creo que es muy interesante, porque de una forma muy insistente dicen en la sentencia que ellos se vienen a lavar un poco las manos, por no decir totalmente las manos, con respecto a la potestad del gobierno de asumir los riesgos, pero más residencia en tu presidente del Partido Popular en Canarias, toda la responsabilidad, porque dice la sentencia que establecidas los intereses, la ponderación de los intereses de la actividad privada de Repsol y los intereses que están alegando las instituciones canarias, al final quien tendrá que dirimir qué interés es el que tiene preferencia sobre el uno o el otro es el órgano de la competencia autorizatoria, y la competencia autorizatoria la tiene el señor Soria. Y por cierto, Carmelo, para los televidentes, esto no ha acabado aquí desde el punto de vista judicial. Cabe el recurso de nulidad, cabe el recurso ante el Tribunal Constitucional, el recurso de amparo, y cabe instar las acciones pertinentes ante las autoridades judiciales europeas. Esto no ha hecho sino empezar. Y la vertiente política, si quieres, y tenemos tiempo, lo vemos en una segunda. Enseguida López va a replicar, me ha pedido la palabra, le corresponde a Pedro Justo, primera intervención. Pedro Justo, sí. De Nueva Canaria. Hombre, yo creo que en un procedimiento como este, que es el de aceptar o no aceptar el Tribunal Supremo la legalidad de un Real Decreto, una victoria por 3-2, es una cosa que lo que refleja es que el Real Decreto va muy, muy justito y está en el filo del cuchillo. No es nada normal que una cosa, digamos, tan poco polémica en sí, como es la legalidad de un procedimiento de este estilo, haya tanta contestación. Lo que refleja es que el Gobierno se ha metido en un camino muy complicado, legalmente hablando. Legalmente hablando, hay mucho camino por recorrer, lo acaba de decir Manuel, no solo con el Supremo, con el Constitucional. Se está esperando la orden de autorización para también meter pleitos sobre el tema de la memoria medioambiental. Queda mucho camino. Pero yo creo que el peor problema que tiene el Gobierno es que el Gobierno tiene perdido el tema en Canarias. El Gobierno quiere vender en Canarias que eso es una oportunidad, y los canarios lo vemos como un problema, mayoritariamente, y ese es el mayor problema que tiene el Gobierno. Podrá ganar alguna batalla y a lo mejor puede acabar venciéndonos y retorciéndonos el brazo porque tiene el poder y tiene la ley, pero es políticamente muy fastidioso el doblegar a un pueblo cuando mayoritariamente está en contra de una posición en un tema tan candente, porque no es que estemos aquí discutiendo un tema que no nos afecte, el problema es que este tema puede condicionar nuestro futuro, porque condiciona el mejor recurso económico que tenemos en la actualidad, que es el turismo, y condiciona otros sistemas normales de vida, como puede ser, por ejemplo, las aguas potabilizadoras de las cuales dependemos. Yo creo que aquí además se refleja que por parte del PP un problema que tiene, y es que el PP en Baleares tiene en el sector turístico un peso enorme. Yo recuerdo que el señor Abel Matutes
que es uno de los mejores empresarios turísticos de Mallorca, fue ministro con Aznar, y entonces el PP en Baleares se atreve a tener una posición independiente y aquí no se atreve a tener una posición independiente, que es indefendible por esos dos elementos. Primero, porque la mayoría de la gente está en contra, y segundo, porque el mismo partido, en una situación mejor incluso que la de aquí, dice lo contrario. Es el segundo turno, no abusen mucho, digo, de los turnos, porque quizás para que haya un tercero depende del tiempo del que dispongamos y de las intervenciones de ustedes. López, por alusiones y por lo que usted quiera añadir también. Gracias. Quería, en relación a la intervención de Manuel, aclarar algunas cuestiones. Primero, el objeto de la sentencia, por supuesto, era el Real Decreto. Yo me refería a que uno de los hitos de todo este procedimiento ha sido la declaración de impacto ambiental, uno de los hitos que más ha sido cuestionado. Lo incluía dentro de todo el procedimiento, no solamente legal, sino político, todo el transcurrir desde que se conocía la intención del Gobierno de dar continuidad al trámite de las autorizaciones. No me refería a que fuera el objeto del recurso. Yo también soy jurista y evidentemente conozco muchas sentencias del Tribunal Supremo en diferentes ámbitos, en diferentes en sus salas, y son bastantes las que tienen discrepancias y votos particulares. Además, se producen a menudo cuando hay temas que tienen una especial trascendencia social, y eso sí que nadie lo ha negado, la tiene. Eso es incuestionable. Y tampoco es extraño que por eso haya un reflejo de esa cierta conflictividad social en algunos de los antecedentes y algunos de los fundamentos de la sentencia. Ahora bien, estamos evidentemente ante la confirmación de que el tribunal, que tiene la competencia para conocer de los recursos que se han presentado, se ha pronunciado de una forma determinada, y parece que estamos buscando la manera de desvirtuar el pronunciamiento de ese tribunal. Ya me gustaría saber cuál era la reacción, cuál iba a ser la postura de los partidos que están defendiendo que no se realicen las prospecciones, si esa misma sentencia, con ese mismo resultado, se hubiese dado la inversa. Seguramente estaríamos hablando de otro tipo de discurso, de poco más o menos que aplaudir con las orejas el pronunciamiento del tribunal. Y estamos hablando de algo que es muy serio, que debe acatarse siempre, porque estamos en un Estado de Derecho. Otra cosa es que no guste, y eso lo puedo compartir. Otra cosa es que queden otras instancias judiciales a las que acudir, como el recurso de amparo ante el Constitucional, ante las instituciones comunitarias. Por supuesto que sí. El ITER seguramente, a lo mejor de la batalla, como la han querido denominar, está todavía empezando. Pero desde luego, lo que no cabe duda es que el procedimiento que se ha seguido en el ámbito administrativo por el Ministerio es conforme a derecho. Y eso está confirmado no solamente ahora por esta sentencia, sino por las anteriores que se han pronunciado sobre otros ámbitos. Donde sí había o hubo en su momento dudas de legalidad fue cuando comenzaron las autorizaciones, precisamente en el último gobierno del Partido Socialista. Ahí sí que hubo que suspenderlas, como ya también es consabido, porque sí que había dudas de que la legalidad pudiera conculcarse en ese ámbito. Isaac enseguida, pero Manuel Fajardo, por la alusión última, para no volver sobre ella. Bueno, es que, perdona que te vuelva a rectificar, López, es que si hubo dudas fue el de Aznar. O sea, con Zapatero nunca hubo dudas, porque nosotros pusimos un recurso, la Agrupación Insular de Lanzarote puso un recurso, y el Cabildo Insular de Lanzarote, y en el 2004 se paralizaron, pero no las de Zapatero. Zapatero luego las paralizó porque quiso, por voluntad política, por entender que sin la voluntad de Canarias y sin la voluntad de las instituciones de Canarias debería de paralizarse. Uno, y como eres jurista, yo no lo sabía, bueno, yo te tengo que volver a decir que de 100 sentencias, lo normal es que a lo mejor 10, el 90% no tengan votos particulares o no tengan 2 de 5 votos particulares, por un lado. Por otro, vuelves a incidir en el tema del procedimiento, que no, es que estamos hablando del Real Decreto Ley. Aquí lo que se discutía es lo que dice la sentencia. En el debate público todo. No, te explico, no, pero si no voy a rehuir eso. ¿Sabes lo grave? Porque me da que no ha caído mucha gente. ¿Sabes lo grave de este asunto? Que en la sentencia, voy a comentar un poco la sentencia, que es que en los antecedentes de hecho, en el 14º, ¿sabes lo que ha pasado? Porque lo hemos hablado aquí en este programa. Fíjate lo grave que es esto. Por escrito de 6 de junio del 2014, el abogado del Estado acompañó copia de la resolución de 29 de mayo del 2014, por la que el secretario de Estado de Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental del proyecto de perforación. ¿Sabes qué significa esto? Que el Tribunal Supremo tuvo conocimiento de la declaración de impacto ambiental sin haberse publicado. Se publicó días después. Se publicó días después. Claro. Esto lo van a tener que, creo que... ¿Pero qué significa eso, Manuel Fajardo? ¿Que el Supremo lo leyó en el periódico? No, lo leyó, no. Le dio traslado al abogado del Estado el día 6 de junio cuando nadie lo conocía. Es que esto lo dice en la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy en Fuerteventura. Y después convendrás conmigo en que hay cosas que no ayudan a que la gente no tenga dudas. Por ejemplo, que nos tengamos que enterar de esta sentencia
la que refiere a la de Fuerteventura, por el señor Brufau, que el día 24 de junio, o sea, un día antes de la sentencia que tiene fecha 25, y tú sabes igual que yo, que las sentencias hasta que no se firman se pueden cambiar, pero es que el día 24 el señor Brufau ya estaba hablando de la sentencia y que se iba a conocer en horas, y que curiosamente se conoció en horas. Habrá un último turno para López también, pero vamos a seguir para que Isaac y Pedro Justo no me digan que no les doy la palabra. En este tema les pido que sean breves, pero añadan por favor lo que deseen. Sí, sobre todo para clarificar algunas cuestiones. Yo creo que ninguna de las personas que está en contra de la realización de estas prospecciones petrolíferas ha planteado el no acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que se ha dicho es que el recorrido en el ámbito judicial no ha finalizado con esta sentencia del Tribunal. Pero lo que ocurre es que yo me niego a aceptar que esta sentencia pueda opacar el debate político acerca de este asunto. Se hablaba de la desafección política de muchos ciudadanos de esta comunidad autónoma con respecto al Estado, y yo entiendo que la ciudadanía reaccione ante las injusticias que se están produciendo. Y es que si hay una palabra que describe todo este proceso es el expolio que se pretende hacer a los recursos naturales que se encuentran en el entorno de nuestro archipiélago. Y digo expolio porque lo que se pretende es que entregar un recurso que debiera ser de todos a una empresa privada a coste cero, porque la gente tiene derecho a saber que en el caso de que en el futuro Repsol les traiga hidrocarburos de las aguas cercanas a nuestro archipiélago, cercanas a Canarias, no va a pagar un solo euro por canon de explotación acorde a la legislación vigente. Brevemente también, Pedro Justo. Sí, yo creo que la base del problema es que es verdad que se ha producido una victoria parcial ahora en el tema concreto del Tribunal Supremo, pero la base del problema es anterior, es previa. Es si se quieren o no se quieren las prospecciones. Todo esto no son más que pequeñas batallas que en diversos campos se van planteando por parte del Gobierno, que quiere avanzar en un sentido, y por parte del Gobierno canario, otras instituciones canarias y el pueblo canario que quiere avanzar en otro sentido. Políticamente, yo creo que el problema del Partido Popular es que tiene perdido el tema. Y ahí hay un elemento fundamental, y es, se ha planteado y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un referéndum sobre la cuestión. Un referéndum que parece que cabría dentro de la actual estructura legal del Estado español y que permitiría al Gobierno darle una enorme consistencia si consigue que el pueblo plantee que está de acuerdo con el planteamiento que él hace, o por el contrario, que el Gobierno tenga certeza de la posición que hay entre los implicados, porque aquí los implicados en los problemas somos solo nosotros. En los beneficios podemos ser todos, pero en los problemas somos solo nosotros. La opinión que tienen los implicados en esta cuestión. Brevemente, López, por favor. Sí, yo también, por último, por retomar la intervención última de Isaac, lo que verdaderamente la gente tiene derecho a saber, en mi opinión, es si hay o no posibilidad de extraer hidrocarburos, si hay o no en el subsuelo realmente algo que explotar, porque estamos teniendo un debate cuando no se conoce siquiera si existe realmente petróleo, si existe gas, y si existe gas y no petróleo, ¿es o no conveniente que se extraiga y que se explote? Solo por poner el supuesto. Es que estamos hablando de que construimos con dinero público regasificadoras e instalaciones para cuestiones tan esenciales como hidrocarburos o derivados, y después no sabemos siquiera si hay o no la posibilidad de explotarlos cerca de nuestras costas. Es que todavía estamos hablando de hipótesis y nos estamos negando a conocer siquiera la posibilidad. ¿Por qué no esperar a que se conozca realmente la posibilidad para tener el debate? ¿Por qué se quiere anticipar ahora la polémica? ¿Por qué se liga la polémica luego a la desafección? A mí es que me parece muy grave el tema de la desafección. La desafección no puede ser un discurso político. La desafección de la gente no viene porque haya más dinero en los presupuestos generales hacia Canarias, ni viene porque haya una extracción de hidrocarburos. Viene por un sentimiento de pertenencia, que viene dado por unas claves sociológicas, culturales. No hay pertenencia o no pertenencia porque haya una prospección petrolífica ahí cerca. Sinceramente, creo que eso es un discurso político artificial que se ha construido al efecto, solo para esta cuestión, y que nada tiene que ver con los sentimientos reales de los canarios. Ya, muy brevemente, Isaac, sí, Fajardo, muy brevemente, por favor. Dos matizaciones. Vamos a ver, yo entiendo que sí se puede producir desafecto ante decisiones políticas que alejan a nuestro archipiélago del conjunto del Estado. Nuestro encaje en el conjunto del Estado es realmente complejo, y si no se atienden a nuestras singularidades, es muy posible que esos procesos de desafecto
se puedan dar en nuestro archipiélago. Pero sí quiero aclarar una cuestión que me parece clave porque es una de las falsedades en torno al debate de las prospecciones petrolíferas, y es eso de que aquí lo único que se pretende es investigar si hay petróleo o no hay petróleo en las inmediaciones de nuestro archipiélago, porque la ley de hidrocarburos a este respecto es muy clara, porque lo que viene a decir es que los permisos de investigación llevan aparejados los derechos de explotación en el caso de que se encuentre petróleo. Por lo tanto, es una falsedad, porque aquí entonces todos nos tendríamos... el que investigue. Efectivamente, pero además nos tendríamos que creer que Repsol solo quiere investigar por el amor al conocimiento, y eso evidentemente no se lo cree nadie. Por favor, brevemente. No, vamos a ver, yo voy a coger a López por la palabra. Todas las preguntas que se hace a López son fáciles de resolver, que convoquen el referéndum que hemos solicitado y la gente se podrá pronunciar perfectamente sobre si quieren saber o no quieren saber. Lo dejamos aquí. Modificación estatutaria para que se tenga la competencia. Tú te acabas de hacer las preguntas y yo te estoy diciendo, esas preguntas se responden con autorizándonos la consulta que hemos pedido. Pero fíjate tú, has dicho algo que yo creo que es importante. Has dicho, no, es que es un debate artificial. Pues entonces el Tribunal Supremo también se ha equivocado. Porque el Tribunal Supremo dice textualmente, siendo todo ello así, insistimos que en la mayor o menor oportunidad, conveniencia y acierto de autorizar las prospecciones de hidrocarburos en las aguas del Atlántico más o menos próximas a las islas, han de quedar fuera de la conversación estrictamente judicial y pertenecen al legítimo campo del debate público en el que todas las opiniones son por principio admisibles y cada una han de asumir sus propias responsabilidades. Ya sobre este tema más tiempo no tenemos, señores. En eso, más claro. Más tiempo no tenemos. Nada que no haya Pasamos al siguiente tema. Saben ustedes que este es un tema extraordinariamente de interés social y que se acaba la temporada, pero volveremos al envite y este va a ser el tema en el que estaremos porque se sigue paso a paso. Patricia, después del curso político tomará vacaciones, pero hay un dirigente político después de 20 y tantos años que hoy ha dicho que se va. En un contexto además en el que se hablan de muchas cosas, del rey, de la infanta, pero Rubalcaba ha dicho que se marcha. Sí, lo ha dicho además visiblemente emocionado Carmelo. Sí. Este jueves en el Congreso de los Diputados todos los partidos han despedido al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que como has dicho dejará su escaño en septiembre para volver a dar clases en la universidad. Rubalcaba se emocionaba hoy ante los periodistas, lo acabamos de comentar, acreditados de los distintos medios de comunicación en el Congreso de los Diputados. El líder socialista reconoció que para él ha sido un honor ser diputado durante 21 años. Jesús Posada definió a Rubalcaba como una gran figura de la política en España. Y volvemos a hablar de justicia, concretamente de la decisión del juez Castro de sentar en el banquillo a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo. El juez confirma que la sociedad Dyson cometió delito fiscal en el ejercicio 2007 y que Hacienda dio por buenas 3 facturas falsas. En el auto, el magistrado imputa a otras 15 personas, entre ellas a Iñaki Urdangarín. El fiscal anticorrupción ha presentado hoy un recurso a este auto. Y el Pleno del Congreso ha aprobado hoy una reforma de la ley del Poder Judicial que otorga aforamiento al rey don Juan Carlos y parte de la familia real. El proyecto se remitirá ahora al Senado y su aprobación definitiva tendría lugar en el mes de julio. La iniciativa sale adelante con los votos del Partido Popular, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. En contra, el resto de formaciones políticas, salvo Coalición Canaria, el Partido Socialista y CiU, que se han abstenido. El texto establece que serán aforados tanto por la vía civil como por la penal el rey saliente, don Juan Carlos, su consorte, doña Sofía, la nueva reina Leticia Ortiz y la nueva princesa de Asturias, su hija Leonor. También estará aforado en un futuro su cónyuge. Bueno, pues varios asuntos de los que se han hablado hoy en el Congreso de los Diputados. Hacemos 2 rondas, una para hablar del cambio de un dirigente que sin duda es importante en la democracia española en las últimas 2 décadas. Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido ministro, ha estado en la primera línea de fuego y se marcha, en septiembre vuelve a la universidad. Es físico o químico, estoy hablando de memoria, físico, químico o químico en definitiva, pero es un hombre químico, como Angela Merkel. Hay muchos políticos, abogados y economistas, pero también hay científicos, es su caso. Sobre Rubalcaba y luego sobre los asuntos que afectan a la Casa Real. Empezamos por Pedro Justo, la marcha de Rubalcaba, ¿cómo la analizas? Hombre, yo creo que ahora que está tan denostada la clase política, Rubalcaba justamente es un ejemplo de los políticos con mayúsculas. Yo creo que en política hay mucha gente que trabaja por el bien común, que tiene formación, que tiene dedicación, a la cual no se le puede poner tacha de ningún tipo de corruptelas o elementos de estos dudosos. Y yo creo que se va a un gran político que cogió al final de su carrera política un PSOE en una situación muy complicada y que se
se le ha torcido mucho el final de su carrera política, pero yo creo que es un señor al que hay que reconocerle una valía enorme. Manuel Fajardo, en su partido. Alfredo Pérez Rubalcaba dice adiós. Yo tengo el honor de haber conversado en varias ocasiones con Alfredo Pérez Rubalcaba y por tanto soy muy subjetivo en mi opinión. Suscribo todo lo que ha dicho el compañero que acaba de precederme en el uso de la palabra y además yo creo que le ha tocado en su última etapa política un momento muy difícil dentro del Partido Socialista, después de una derrota electoral muy grande como consecuencia fundamentalmente de la última época de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y de la crisis. Y yo creo que ha dado otra muestra de que lo que debe ser la normalidad en política. Él vuelve a la universidad, vuelve a dar sus clases sin ningún tipo de espectáculos, volviendo a hacer gala de una política en mayúsculas, ¿no? Y de una exquisitez en la forma que incluso es alabada por el señor Posada, yo no lo sabía, ¿no? El presidente del Congreso. El presidente del Congreso de los Diputados. Ya me hubiera gustado que lo hubieran alabado antes de marcharse, ¿no? Pero suele pasar con los políticos que bien cuando se marchan o bien cuando se mueren es cuando reciben los halagos, ¿no? Pero bueno, los halagos bienvenidos sean aunque en este caso sean de Jesús Posada, que bueno, que es el presidente del Congreso de los Diputados. Yo creo que ha hecho un gran servicio al Partido Socialista y a la ciudadanía de España en particular, y sobre todo en su época de ministro del Interior. Ya yo sé, por conversaciones que he tenido personales con él, lo que supone ser ministro del Interior, y no voy a contar alguna anécdota porque entra dentro del ámbito privado, pero son momentos muy duros los que se viven ostentando ese cargo, ¿no? Isaac. Sí, es obvio que por representar proyectos políticos diferentes, sin duda podría tener puntos de desacuerdo y también puntos de encuentro con Rubalcaba, pero sí que es verdad que es una persona que se merece el máximo respeto por la trayectoria, por su trayectoria política y por la trascendencia que ha tenido en la historia reciente en el Estado español. Por lo tanto, a partir de ahí es verdad que hay muchos análisis que tendrá que hacer el Partido Socialista en clave interna, en diferentes procesos que evidentemente yo no voy a entrar a valorar, precisamente por ser respetuoso con los mismos, pero repito, desde aquí lo que quisiera hacer es mostrar el reconocimiento a su trayectoria. López Afonso. Pues evidentemente yo no voy a ser sospechoso de compartir ni su ideario, ni tampoco compartir seguramente muchas de las etapas, sobre todo en el ámbito de la gestión, cuando he sido ministro, responsable de áreas del gobierno, pero desde luego que en el momento de la despedida a una trayectoria como la de Alfredo Pérez Rubalcaba hay que ser elegante y entiendo que hay que reconocerle pues toda la dedicación y todo el esfuerzo que ha puesto en defensa de lo que ha creído mejor para el interés general, y sinceramente también lo veo con cierta preocupación desde el punto de vista también ya partidista, porque entiendo que tratándose del líder del Partido Socialista, del partido llamado a vertebrar políticamente el país junto con el Partido Popular, entiendo sinceramente que lo que viene detrás ahora, no al menos en lo que está ofreciendo el discurso de los candidatos, va por lo menos en la tendencia de albergar ese sentido de Estado para algunas cuestiones que en mi opinión son trascendentales para el futuro inmediato de nuestro país. Hay quien dice que el propio Rubalcaba ha prestado el último servicio al Estado y a su partido, y en definitiva a las instituciones, con facilitar la sucesión real, la abdicación del rey y la sucesión por Felipe VI, en un momento que hay un debate social como ustedes han podido presenciar, y justamente hablamos de los problemas internos de la Casa Real en cuanto a la infanta Cristina y al caso concreto del rey, que hoy el Congreso ha determinado su aforamiento, ahora pasará al Senado. Sobre este tema, la infanta Cristina y el rey, vamos a comenzar por Isaac. Valoraciones. Bueno, son dos asuntos que merecen una valoración pero claramente diferenciada, evidentemente, ¿no? Con respecto al asunto de la infanta Cristina, evidentemente lo único que puedo hacer es mostrar mi total respeto hacia el Poder Judicial, que en este caso ha decidido emprender una acción muy concreta. No creo que desde el ámbito político sea correcto en este momento hacer una valoración acerca del asunto, sobre todo porque tampoco creo que tengamos toda la información relevante al respecto y por lo tanto solo mostrar, repito, el respeto hacia el Poder Judicial y hacia su independencia. Con respecto al asunto de
del rey Juan Carlos, del aforamiento, efectivamente. Yo creo que con respecto a esta materia todos tenemos que hacer una reflexión profunda, no solo acerca del número de aforados, sino también acerca del alcance y la necesidad de mantener o no esta institución en los tiempos actuales, porque es verdad que hay una gran cantidad, una gran parte de la ciudadanía que no llega a entender esta institución, la institución del aforamiento. Y después otro aspecto que sí que quisiera destacar es, digamos, el procedimiento que se ha seguido para aforar al rey Juan Carlos, que sí que es verdad que me parece que me merece un análisis aparte, porque evidentemente no ha sido cualquier cosa menos ejemplar, por las urgencias, por la imagen que se ha transmitido. Y si, bueno, si a lo mejor en un segundo turno queda tiempo para está difícil, un poco Isaac, más esta posición, está pues difícil. Ampliaré, ¿no? Pero si no... Sigo saltando, le toca también a Pedro Justo, Nueva Canarias, los dos temas. Hombre, yo creo que el tema de la infanta es uno de los temas que más ha enervado a la gente y es uno de los temas que más ha desgastado a la corona, porque se unían toda una serie de elementos que hacían que era tremendamente inconcebible. Una gente que no tenía ninguna necesidad, que se aprovecha de forma torticera de la posición que tiene en el Estado, pues generaba un enorme cabreo en la gente. Lo mejor, que la gente tenga la sensación de que la justicia va a aplicarse y que es verdad que se va a tratar a todos de igual manera, que la justicia va a ser igual para todos, sea infanta o sea ciudadano de a pie. Eso sería lo mejor. Vamos a ver cómo evoluciona la justicia. Con el tema del aforamiento es un tema complicado. En principio, en otras monarquías europeas no existe el tema del aforamiento para los reyes que abdican. Acaban de abdicar 2 reyes hace muy poco, uno en Bélgica, otro en Holanda, y ninguno de los 2 soberanos que han abdicado tienen ningún tipo de aforamiento. Lo mismo pasó en Inglaterra con el tema de Eduardo VIII, el duque de Windsor. También cuando abdicó se quedó como duque con una situación de ciudadanía normal. También hay que explicar un poco que el aforamiento no quiere decir impunidad. Lo único que quiere decir es que va a tratarse los posibles casos de justicia sobre esa persona, se van a tratar en el Tribunal Superior y punto. En el caso concreto de lo que sucedió con el rey, nosotros estamos totalmente de acuerdo en el procedimiento, en desacuerdo. No se puede meter en una ley de administración pública, de reforma de la administración pública, meter eso porque queda fatal y además da muy mala imagen porque da la impresión de que hay unas prisas que no se sabe muy bien por qué son. Y luego, con lo que comentó Isaac, lo que sí es muy importante es, como ha salido el tema a partir del tema del rey, del volumen de aforados que hay en el Estado, sí es claro que es un tema que hay que tratar y que seguramente las circunstancias permiten que se meta mano a la situación y se convierta en una situación mucho más excepcional y no tan generalizada. López. Sobre el tema de la infanta yo lo resumo en una frase muy sencilla: funcionamiento normal del Estado de Derecho. Yo creo que las instituciones tienen que funcionar, el Poder Judicial tiene que funcionar con independencia de quién sea el juzgado. Y en este caso, que tenga lo que tenga que suceder con la infanta Cristina y su imputación. Nada más que eso. Y en relación al aforamiento del rey abdicado Juan Carlos, sí que desde luego yo entiendo particularmente que si antes hablamos, por ejemplo, de reconocimiento de una figura política como Pérez Rubalcaba, no menos reconocimiento se puede hacer de que ha desempeñado con notoriedad, en mi opinión también una nota sobresaliente, la primera magistratura del Estado, como el rey Juan Carlos, asumiendo un papel trascendental en la historia de nuestro país. Qué menos, en mi opinión, que darle al menos ese reconocimiento traducido en un aforamiento como el que disfrutan los miembros del Gobierno y los parlamentarios, tanto senadores como diputados. Por lo tanto, me parece que es un acto también de reconocimiento a la figura del rey y evidentemente, mejor también puedo entrar en el debate de si sobran o no sobran aforados en nuestro país, también distinguir específicamente que no es inviolabilidad, ni es impunidad, ni es inmunidad, pero que evidentemente si sobran aforamientos en este país, no creo que sea precisamente el del rey Juan Carlos. Fajardo, brevemente, por favor. Sí, lo más rápido posible. Con respecto a la infanta, el primer envite en el que vine, que tenía el antiguo formato, me pusieron una fotografía del señor Urdangarín y me acuerdo que me dijeron, ¿metió la pata? Digo, no, posiblemente haya metido la mano. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de la infanta.
El tema de la infanta, coincido con López en que la ley debe ser igual para todos, el sistema judicial debe de funcionar, pero es cierto que después de un procedimiento de instrucción, una fase de instrucción, se ha pasado a la fase intermedia, donde se pasa el procedimiento a procedimiento abreviado, las diligencias previas a procedimiento abreviado. Pero no deja de ser curioso que el fiscal al día siguiente ya esté presentando un recurso y diga además que a la infanta se le ha imputado como consecuencia solo de que es la infanta, ¿no? Eso no da una buena imagen con respecto a al funcionamiento de ese, por lo menos de ese procedimiento, porque da una imagen de enfrentamiento brutal entre la Fiscalía y entre el juez instructor. Uno. Dos, con respecto al aforamiento del rey. Creo que el aforamiento del rey, a través de la ley de racionalización del sector público, que modifica, y además a través de unas enmiendas que modifican parte de la ley orgánica del Poder Judicial, que tiene que ver con los permisos de los jueces, me parece que no es la mejor forma para dar el aforamiento al juez. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que discutir en este país no solamente el número de aforados, sino la figura del aforamiento y otra figura que está muy denostada también, que es el tema del indulto. Porque el indulto, hay personas que se lo merecen, hay personas que rehacen... Pero es otro tema, no me entre con el debate. Lo introduzco, porque hay dos elementos que se están poniendo muy en duda, que son el aforamiento y el indulto. Están parejos, sí. Se nos fue el tiempo, queríamos hablar de los incidentes sociales que hubo en la invasión del campo cuando el partido Las Palmas Córdoba, lamentablemente titulares, y si acaso habrá un minuto de comentarios, Patri. Sí, vamos a repasar los titulares y van a estar relacionados pues con ese primer tema que debatíamos, que era el de las prospecciones petrolíferas. El primer titular que vamos a destacar es del Partido Popular. López Afonso decía que hay que respetar el fallo. La gente merece saber si hay petróleo. Ese era el titular de López Afonso del Partido Popular. Isaac Castellanos, de Coalición Canaria, ha dicho que no se puede autorizar algo tan importante sin oír a los ciudadanos. Se refiere evidentemente a las prospecciones petrolíferas. Él cree que hay que celebrar esa consulta popular que ha pedido el Gobierno. Manuel Fajardo, del Partido Socialista, es un hecho extraordinario que la sentencia no sea unánime, en referencia a ese fallo del Tribunal Supremo en el que no todos los magistrados han votado a favor de que se realicen esas prospecciones. Y Pedro Justo, de Nueva Canarias, aún hay mucho camino por recorrer legalmente hablando. Él dice que todavía se puede recurrir y que hay alternativas. Si alguien quiere comentar algo del partido de Las Palmas, no entrará en titulares, si les pido brevedad. ¿Les sorprendió a ustedes? Les pregunto informalmente, sin turno, ¿les sorprendió los incidentes del otro día? ¿Quién quiere un poco...? Sí, pero para lo malo. Yo lo viví en directo. Estaba en el estadio. Y te puedo decir que el público se quedó aplastado. Es que es una situación tan inconcebible la que se produjo que el público se quedó absolutamente desnortado. Primero empezaron a entrar los chicos estos que entraron, que fundamentalmente eran jóvenes. El público en su mayoría empezó a gritar fuera, 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 porque quería que se fuera. Bueno, acabaron gritando esos críos a la guardería. O sea, un nivel de enfrentamiento brutal entre los que habían saltado al campo fuera. La seguridad, ni la privada ni la pública, apareció por ningún lado. Pero lo lamentable del caso es que, aparte de los incidentes, que desnortó a los jugadores. Totalmente, y en esos minutos pierden el partido. Y al público, al final, metieron el gol, legal. No, vamos, yo no sé si fue legal o no, pero me supongo que sí, no hay ningún tipo de problema con eso. Y el estadio se quedó lleno porque es que no sabíamos qué hacer. Nos quedamos en una situación en la cual no sabíamos. Decía López que para mal. La sorpresa indudablemente para mal, porque se perdió una oportunidad de oro para tener un equipo del archipiélago de nuevo en primera división, y luego por la forma en que se produjo, porque de verdad con un partido prácticamente ganado en su recta final, que al final esto haya desconcertado a todo el mundo al final y seguramente ha influido de manera decisiva en que el partido se haya empatado, pues no es otra cosa sino una gran pena, una gran lástima, y esperemos que al menos esto sirve para que se conciencie todo aquel que acude a un estadio de fútbol que las consecuencias de un acto como ese, saltar al campo, puede ser fatal para los intereses de lo que está defendiendo en ese campo de fútbol. Yo animo a la Unión Deportiva de Las Palmas, como yo le digo cariñosamente, la Unión Deportiva de Las Palmas, por los años que nos ha hecho sufrir. Creo que los que subieron o saltaron al campo no representan a la afición maravillosa que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Fue un fallo, al igual que ha sido un fallo, el fallo del Tribunal Supremo. Isaac. Sí, yo casi que quería resaltar lo mismo que en este caso que Manuel Fajardo. No creo que lo que ocurrió en este partido de fútbol sea representativo de la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas, que en la mayor parte de las ocasiones demuestra ser modélica. Después también tengo que decir que no me gustó ni lo que vi en el campo de fútbol, ni diversas reacciones que se han producido
posteriormente que no hablan muy bien de ciertos valores que se puedan estar transmitiendo en nuestra sociedad, pero sin duda esto exigiría un análisis mucho más complejo y no tenemos tiempo para eso. En la parte sociológica del fútbol, estamos disfrutando del Mundial, pero tuvimos el chasco, el fiasco, en fin, el desastre y la desgracia de lo que vimos en el Estadio Gran Canaria cuando estaba ya el ascenso al alcance de la mano. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima temporada. Muy amables. Gracias. Por asistir al programa. Patricia, compañera, hasta la próxima temporada. Hasta pronto, Carmela. Un abrazo muy fuerte. A ustedes también. Muchas gracias. Buenas noches y buenas noticias.